Buenos días, profesor. Mi nombre es Fabián Duque Herrera y voy a comentar hoy día la cita de Jean-Marc Lévy-Leblanc, que es la siguiente. Aquí la tenemos en pantalla. Y la voy a dejar unos segundos para que se pueda entender de la mejor forma posible. Quiero partir haciendo una pregunta que es la siguiente. ¿Es hoy en día la ciencia capaz de entenderse a sí misma como disciplina mediante exclusivamente su estudio, su directa aplicación y metodología? Uno podría pensar que, a simple vista, que sí. La ciencia hoy en día es empírica, todo gira en torno a los datos puros y duros. Entonces uno podría llegar a pensar que el saber de historia de la ciencia y filosofía de esta simplemente sirve para recordar y glorificar a los grandes personajes de la historia que gracias a sus capacidades nos proporcionaron conocimientos que hoy día estudiamos y aplicamos en instituciones como por ejemplo UCHEF. Y es así como en la formación de ingenieros y científicos se omite erróneamente la enseñanza de estas áreas, haciendo que la ciencia se enfoque en qué hacemos más que en qué lo hacemos. Eh, es así como la visión moderna que existe de la ciencia tiene a esta disciplina como en algún lugar del universo en donde como que el espacio y el tiempo no corren, simplemente existe. O sea, como que la ciencia hoy en día se considera que es innecesario y carente de contexto. Y para demostrar que no es así, quiero estudiar al probablemente filósofo natural más conocido de toda la historia, que es Isaac Newton. Y, y probar que sus leyes y teorías no salieron simplemente de su intelecto, que obviamente tuvo mucho que ver, pero también fue gracias a sus principios filosóficos, religiosos y su contexto histórico sociocultural en el que él vivió, para así poder concluir que como uno como profesional no puede tener a la ciencia en esta especie de limbo atemporal en donde la visión moderna la coloca. Entonces, para poder estudiar a Newton, quiero primero ver sus influencias. Quiero empezar primero por Calvino. Eh, Juan Calvino fue la fuente de la teología natural que los ingleses emplearon en el siglo XVII, ya que los puristas de la época se basaron fuertemente en su ideología. Algunas de estas, una de estas cosas son, primero, y cito de Calvino, no solamente porque él, hablando de Dios, mueve la máquina del mundo y cada una de sus partes con un movimiento universal, sino también porque tiene cuidado, mantiene y conserva con una providencia particular todo cuanto creó, hasta el más pequeño pajarito. Es así como Calvino piensa que Dios es un soberano absoluto, crea y gobierna a todo y a todos de forma general, particular, constante y con su plan, digamos. Y este plan es obrado a su vez mediante lo que él llama la divina providencia. Segundo es que el humano y su razón está corrompidos, digo, por el pecado original. Esto significa que nosotros como humanos carecemos de lo que él llama inteligencia celestial y esa es la razón por la que a nosotros se nos niega a Dios en sí mismo. Pero, citándolo, sin embargo, cuando el entendimiento del hombre se esfuerza en conseguir algo, su esfuerzo no es tan en vano que no logre nada, especialmente cuando se trata de las cosas inferiores. Calvino hace notar que si nosotros como humanos intentamos desarrollar esta inteligencia terrenal, puede que nuestros esfuerzos no sean tan en vano, cosa que es clave para entender a Newton. Calvino fue, como dije, influyente de los puritanos del siglo XVII y específicamente de Francis Bacon, un filósofo anglicano que trató de avanzar en la problemática de qué tan limitado es nuestro entendimiento y hacia dónde deberíamos apuntar nosotros como humanos con razón corrompida. Eh, Primero, en en la sociedad inglesa del siglo XVII, en donde es parte de Francis Bacon, ronda mucho el tema del Génesis 28. Este es el concepto de ocupar la razón y aplicarla a la naturaleza para así dominarla, tal como en su momento lo hizo Adán. Y es así como Bacon comprende este concepto y además como al ser influido eh, por Calvino, entiende que existen distintos tipos de inteligencias que él los llama saberes y que uno como humano con razón corrompida por el pecado original no puede alcanzar. Pero notando que nadie piensa o mantenga que se puede indagar demasiado, ser demasiado versado en el libro de la palabra de Dios o en el libro de las obras de Dios, esto es, en la teología o en la filosofía. Antes bien aspiren los hombres a un avance o progreso ilimitado en ambos.
Bacon no veía con malos ojos que los humanos trataran de desarrollar este saber humano, como él la llamaba, que era la inteligencia terrenal de Calvino, cosa equivalente, de forma ilimitada, pero eso sí, teniendo ciertos cuidados. Primero, mm, no mezclar o confundir imprudentemente uno de estos saberes con el otro. O, citando el número 6, número 5 digo, em, la contemplación de las criaturas y obras de Dios produce conocimiento con respecto a las obras y criaturas mismas, pero con respecto a Dios, no conocimiento perfecto, sino admiración, que es conocimiento fragmentado. Entonces, si uno como humano intenta acercarse a este saber divino, estaría siendo corrompido por la vana filosofía. Uno tiene que no mezclar y discernir entre estos dos saberes. Y además de tener cuidado de que este saber sea aplicado a la caridad y no al envanecimiento. O, citando el número 6, que si se separa de la caridad y no se aplica al bien de los hombres y de la humanidad, es más gloria resonante e indigna que virtud meritoria y sustancial. Es necesario que sean aplicados, como cité anteriormente, a la caridad y no al envanecimiento, a la utilidad y no a la ostentación. Para Bacon la verdad es lo útil y el saber aplicado a, a dominar a la naturaleza y comprender el hecho de que Dios domina todo y todo pasa por él como primera causa es un hecho clave. Eh, bueno, Newton, Newton, digamos que está sobre los hombros de estas dos personas que mencioné anteriormente, porque es altamente influenciado por ellos. Entiende a Dios bajo la misma visión calvinista y la visión del saber aplicado a la naturaleza o para comprender a Dios que ocupa Bacon. Es así como, digamos, pues todo discurso sobre Dios se produce mediante alguna semejanza a partir de las cosas humanas, ciertamente no perfecta, pero algo semejante. Esto respecto a Dios, quien efectivamente corresponde hablar en filosofía natural a partir de los fenómenos. Newton comprende que no puede entender a Dios o a su voluntad o naturaleza o a los fenómenos o hechos en sí mismos mediante filosofía natural, pero sí puede describir las propiedades de los fenómenos o de los objetos. Esto sale cuenta, por ejemplo, del ejemplo que se da en clase de que para Newton el rojo simplemente es una cierta frecuencia, cierto número. Él, y para él es suficiente porque sabe que no va a comprender porque el rojo es rojo, la rojedad del rojo. Entonces, mediante inducción y medición, comprende estas cosas. Pero, ¿por qué las hacía? Y citando número 7, en la medida que conozcamos por la filosofía natural cuál es la primera causa, Dios, qué poder tiene sobre nosotros y qué beneficios tenemos de ella, en esa medida se nos aparecerá con luz natural cuál es nuestro deber hacia ella, así como hacia nosotros mismos. Eh, Dios en Newton, mediante filosofía natural, intenta explicar cómo Dios está metido dentro de la naturaleza y de los hechos, de los fenómenos. Quiere explicar también, citando 9, cuando escribí mi tratado acerca de nuestro sistema, me preocupé cómo tales principios podían funcionar cuando el hombre los considera para la creencia de una deidad. Newton, mediante la filosofía natural, quiere probar a sus adversarios o contrarios de la época, por ejemplo, los católicos que entienden a Dios como un creador más no gobernador, que Dios está metido ahí controlando las cosas con su plan, mediante la divina providencia. Es por eso que hace filosofía natural tal como lo hace. Y bajo estos principios que vienen de Bacon y Calvino, es que estudia a Dios mediante la filosofía natural aplicada a los fenómenos. Por eso lo hace. Y es importante notar que sin este contexto, sin estos dogmas filosóficos religiosos que tenía Newton, es imposible comprender su visión o por qué hacía las cosas en la forma que lo hacía y por consiguiente nuestra visión de ciencia actual, porque nosotros actualmente estamos altamente influenciados por Newton 400 años después. Y ¿a qué voy con esto? Y con esto quiero empezar a concluir que como es lógico que, por ejemplo, no se puede entender a los prisioneros de forma completa sin entender al Chile de la dictadura en los 80, o por qué es tan importante para la Argentina el partido de Argentina-Inglaterra en el 86, cuando Maradona se pasa a todos los jugadores, sin entender el contexto de la guerra de las Malvinas,
La ciencia es incapaz de entenderse sin un contexto, es incapaz de entender, es incapaz de entender a, somos incapaces de entender a Newton sin un contexto. Entonces la ciencia nunca fue y nunca será una disciplina aislada. Eh, y es por eso que yo estoy altamente de acuerdo con Levi Leblon que hay que tener una amplia concepción de la actividad científica que no se tiene actualmente y que se necesita dotarse a los ingenieros y científicos de por lo menos un mínimo conocimiento de la sociología, de la historia de las ciencias, de la filosofía y de la economía de la ciencia. O sea, la ciencia en sí es muy importante. Te da herramientas como sociedad para entender y predecir acontecimientos de todo tipo, pero actualmente uno tiende a, a ver los fenómenos bajo solamente los lentes de la ciencia. O sea, uno deja otros puntos de vista de lado y tiende a dejar pasar ciertas cosas que pueden ser realmente importantes. Entonces, para mí, la formación que tienen los ingenieros y científicos actualmente tiene un gran hueco que es necesario llenar. Eh, Muchas gracias por escucharme. Quiero primero poner acá la bibliografía y las citas. Ahí está todo. Y, y eso, muchas gracias.